acerca de lo que es síndrome de estrés respiratorio agudo o síndrome de dificultad respiratoria aguda. Bueno, vamos primero con un caso clínico. Paciente varón de 55 años de edad que tiene un tiempo de enfermedad de 5 días, caracterizado por la presencia de molestias faríngeas, malestar general, acompañada de situación endotérmica, donde refiere situación de dificultad respiratoria a grandes esfuerzos de 5 días de evolución, motivo por el cual acude a emergencia. Aparentemente el paciente no cuenta antecedentes médicos ni clínicos de interés, no alerta medicamentos y al momento de su llegada a emergencia, llama la atención, bueno, tenemos un paciente en regular estado general, regular estado de nutrición, de hidratación, con una presión arterial de 110 sobre 70, frecuencia cardíaca en 138, respiratoria en 20, febril, con una temperatura de 38 grados centígrados, saturando en 94%, con frío 21. Luego de 15 puntos. Al examen físico encontramos que presenta ruidos cardíacos, taquicárdicos, no se oculta soplos, y en el aparato respiratorio está la presencia de murmullo vesicular, que pasa también en ambos emitores, salvo la presencia de crepitantes a nivel del tercio inferior de ambos emitores, ¿no? Esta respiración aparentemente no muestra hallazgos de interés y se decide hospitalización del paciente. Bien, dentro de la evolución, este caso es un caso que fue visto en el hospital, ¿ah? No es un caso de revista ni nada de eso. Paciente pasa emergencia, se decide su ingreso hospitalario y a las pocas horas de su llegada a la sala de hospitalización se observa de que a pesar de estar tentando la vía nasal, el paciente solamente logra saturaciones de 89-90%. Bien, se comienza a subir los requerimientos de la cánula binasal hasta llegar a administrar oxígeno hasta 5 litros. A pesar de ello, el paciente a duras penas logra mantener saturaciones por encima de 90-91. El paciente comienza o se acompaña de mal patrón ventilatorio, como pueden ver ahí, el paciente persiste taquipnéico, ¿no? Y el paciente refiere mayor disnea. 12 horas después del ingreso, ¿no? De cánula binasal se requiere aumentar el soporte oxigenatorio y administrar el oxígeno por máscara Venturi. ¿Bien? Con máscara Venturi a 50%, que se logra conseguir saturaciones entre el 93 y 94%, ¿no? Pero a pesar de que mejora en algo la saturación, el paciente persiste con importante trabajo respiratorio, ¿no? Para esto ya se había realizado pruebas de gasometría en emergencia, ¿no? Y obviamente, al aumentar los requerimientos de oxígeno, se requiere realizar una nueva gasometría. Bien, para esto, mientras estábamos pendientes de una nueva gasometría, se reciben pruebas de laboratorio que se había realizado en emergencia. Parte de ello es la bioquímica, donde el paciente presenta un aumento discreto de lo que es la glucosa, una urea en 33, con creatina en 0.4, función renal completamente conservada, con aumento de lo que es la proteína C reactiva, ya que esto se encontraba en 225, y también un aumento de los niveles de DHL sérico, por encima de 600. Bueno, todavía estábamos pendientes de los resultados de hemograma en el paciente. En este contexto, llegan los resultados de hemograma, como podemos ver ahí. Tenemos el hemograma al ingreso de emergencia, ¿no? Donde tenemos una hemoglobina de 13.4 con leucocitosis, como pueden apreciar en la diapositiva, presencia de neutrofilia y linfopenia. Bien, plaquetas dentro líquida de lo normal. Bien, a las 24 horas del ingreso hacemos un nuevo control, hemoglobina 13.6 sin mayor variación, ¿no? En este caso persiste discretamente la leucocitosis. Bien, hay neutrofilia. Nuevamente, los linfocitos están en
en descenso, en caída, en comparación al ingreso, bien, sin otros hallazgos significativos, salvo lo que ya hemos mencionado, aumento del PCR y también de lo que es la DHL sérica. Bien, y aquí tenemos la gasometría, doctores. La gasometría, aumento del ingreso de emergencia y a las 24 horas con un paciente que requiere mayor cantidad de suplemento oxigenatorio. Bueno, entonces, llegando a este punto, ¿qué opinión les merece la gasometría? ¿Quién quiere opinar? ¿Alguien? Palomino, María Alejandra Palomino Arce. Sí, doctora. Disculpe, todavía estoy sacando el resultado. ¿Perdón? Aún estoy sacando el resultado, doctora, disculpe. A ver, la primera gasometría, doctora. ¿Qué le parece? Doctora, le escucho. Doctora, Sí, doctora, disculpe, no tendré el resultado. ¿cómo que no tiene resultado, doctora? Están las imágenes. ¿Qué ven la gasometría inicial? Doctora, doctora, ¿me escucha? Sí, doctora. Bueno, en este caso estaría el PCO2 disminuido, eh, la presión de oxígeno también estaría disminuida. eh, Doctora, interpretación de la gasometría. Quiero interpretación, lectura de gasometría. ¿Qué hay en la gasometría? ¿Ya han visto el día de ayer la clase de gasometría? Se ha hablado de gasometría e insuficiencia respiratoria. Vamos, ¿qué hay en la gasometría? Michelle Vizcarra, Michelle Vizcarra, sí, doctora, se me escucha. sí, dígame, doctora. Interpretación de la primera gasometría, la del ingreso. Doctora, ¿le escucho? Doctora Vizcarra, ¿está doctora? Voy a presentar una de cal, ¿sí? ¿Perdón? Se le entrecortó, doctora. Le escucho. Doctora, le escucho. Doctora, por si acaso, el que ustedes estén presentes
en los cursillos no quiere decir necesariamente si no responden a preguntas o no responden cuando se les llama, que se les va a considerar presencia, por si acaso, ¿ah? Para mí es falta. Aquí la idea de los cursillos no solamente es que ustedes vengan a escuchar, es cosa interactiva. Las mesas redondas son interactivas, porque igual ustedes van a tener las clases teóricas. Así que si ustedes o sea, no participan y todo lo demás, igual va a ser todo calificado. No hay ningún tipo de inconveniente. Y aquella persona que supuestamente está presente según el Zoom y no responde ¿cómo se llama? Si se llama lista o no responde cuando se le pregunta, es falta. Así de simple. A ver, George, yo te lo escucho. Sí, doctora, en la gasometría del ingreso se ve que el pH está en el rango normal, tampoco se ve ningún tipo de alcalosis y acidosis porque fijándonos en el bicarbonato está dentro de 22 más menos 2 o 24 más menos 2. Eso no me quedó claro en la clase de ayer, pero está en el rango normal, tengo entendido en ambos casos. Y pues en el CO2 está y el CO2 debería ser 35, 45. Entonces ahí sí estaría disminuido, es lo que estoy viendo. Pero como el pH está normal, pues probablemente sea, aunque el bicarbonato no está aumentado, entonces, bueno, ahí sí no sabría cómo interpretarlo porque En no podría conclusión, decirse compensado. doctor, ¿qué hay en la gasometría? Solo está el CO2 disminuido ¿Solo eso? y la presión de oxígeno también. ¿Cómo se llama eso, doctor? Interpretación de la gasometría. Hipoxemia, insuficiencia respiratoria tipo 1. Hipoxemia, insuficiencia respiratoria tipo 1. Doctores, una cosa muy importante. Aquellos que están rotando en las salas de medicina, ¿hacen lectura de gasometría? ¿Alguien que está rotando en las salas de medicina actualmente? Doctores, ¿me escuchan? Doctores, a Sí, ver. doctor. ¿Usted, doctor, en qué sala está rotando? Ah, en San Andrés, me parece. ¿En San Andrés? No puede rotar en San Andrés porque los profesores son de Julián Arce y San Pedro. Estoy con el doctor Silva. ¿Con qué, doctor? Con el doctor Silva. En San Andrés. ¿Y en San Andrés están viendo gasometrías? Hemos estado viendo historias clínicas, pero no hemos estado interpretando como tal la geometría. Tienen que leer gasometrías, doctor. Están en el capítulo de neumología. No van a esperar a llegar a la sala de neumología para recién comenzar a leer gasometrías. Tienen que solicitar la lectura de gasometrías, doctores. Porque no saben leer gasometrías. A ver, Renzo Guamán. Doctor, hay una primero que nada, para hallar, o sea, si el pH está en una eudemia, tendríamos que corregirlo porque hay una alteración en la disminución de la PCO2, utilizando lo Ya. que es el pH esperado. Pero, ¿qué es lo que hay? Nuevamente, con ustedes ya hemos visto la parte de gasometría. Ya les he explicado de que puede haber alteración ácido básica sin que haya alteración del pH, por si acaso, doctores. Por eso es de que muchos médicos que son netamente bastante estrictos con la lectura o interpretación de la gasometría hablan de que puede haber, por ejemplo, acidosis o alcalosis sin que eso repercute en el pH. Por eso es que algunos hablamos de acidosis con acidemia, alcalosis con alcalemia, o puede ser simplemente haber alcalosis nada más. En este caso, el paciente tiene el pH dentro de los valores normales. Sí, está en una eudemia, doctora, Efectivamente, está entre los valores normales. Pero tiene porque alteraciones en algún parámetro. ¿Cómo está la PCO2? la PCO2 está disminuida. ¿Cómo se llama eso? Hipocapnia. Claro.
¿A raíz de qué? Porque el paciente está presentando una alcalosis de tipo respiratoria, doctores. Es una alcalosis respiratoria, a pesar de que no haya movilización en el pH. Nuevamente, para que exista trastorno ácido-base, no necesariamente tiene que haber alteración en el pH. ¿Entendido? Aparte de eso, ¿qué más tiene el paciente? Una disminución de la PO2 llegando a un cuadro de ¿Cómo se hipoxemia. llama eso? Se llama hipoxemia. Hipoxemia, ¿Qué tipo de hipoxemia. hipoxemia tiene? Dentro de las hipoxemias, ¿qué tipo de hipoxemia tiene? Tenemos hipoxemia leve, moderada, severa, muy severa. Eh, bueno, ¿Qué tipo creo de que está en hipoxemia? una hipoxemia severa. Es una hipoxemia moderada, doctores. Sí. Hipoxemia leve de 80 a 70. Hipoxemia moderada 70 a 60. Hipoxemia severa de 60 a 45. Hipoxemia muy severa por debajo de 45. Cuando hablo de insuficiencia respiratoria en la gasometría, cuando tengo una presión arterial de oxígeno por debajo de De 60. 60 Sí. milímetros de mercurio. Este paciente aún no lo cumple. Tiene una hipoxemia moderada. Entonces tengo un paciente con una alcalosis respiratoria más una hipoxemia moderada. ¿Por qué ese paciente está presentando alcalosis respiratoria, doctores? El paciente a su ingreso a la sala, ¿qué dice la historia clínica? Que el paciente está con mayor Está taquismia, hiperventilando. mayor demanda o mayor trabajo respiratorio. El paciente está en hiperventilación. Nación. El paciente está hiperventilando, doctores. Por eso mi paciente está barriendo CO2. Bien, por eso mi paciente está barriendo CO2 y está al momento del ingreso con una hipoxemia moderada. Bien, ¿cómo está el PAFI? ¿Qué es el PAFI? Brigitte Salomé, ¿qué es el PAFI? Es la relación entre la presión del oxígeno y el FiO2. Presión del oxígeno, ¿a qué nivel, doctora? ¿A nivel del linfático, venas, a nivel de qué? Disculpen, no, no le escucho bien. El PAFI, presión de oxígeno, ¿a qué nivel, doctora? ¿A nivel cerebral, presión de oxígeno a nivel linfático? Ah, mm, no, no le sabría decir. ¿Cómo que no, doctora? Estamos hablando de gasometría, doctora. Y si es el PAFI que se ve en gasometría, la presión de oxígeno, ¿a qué nivel es? A nivel arterial, doctora. Presión arterial de oxígeno. Hablemos con propiedad, porque usted puede también medir oxígeno a nivel venoso. Es la relación entre la presión arterial de oxígeno y qué más, doctora? Y el FiO2, ¿Qué es el FiO2, doctora? la fracción de inspiración de oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno, no de inspiración. Fracción inspirada de oxígeno, que es el porcentaje de oxígeno que usted está adquiriendo, inspirando. ¿Cuál es el valor normal de PAFI, doctora? Normalmente es un 21%. Doctora, valores normales de PAFI. PAFI. Ah, sí, los valores normales. Ah, era 100, ¿Alguien Mayor a sabe? 300. Mayor a Mayor a 300. 300. ¿Qué, doctora? ¿300? mayor a 300, sí. Mayor a 300 milímetros. 300, ¿qué, doctoras? Milimoles, gramos, 300 ¿Milímetros de qué? Milímetros. mercurio? Milímetros de mercurio. Mercurio, doctores, 300 milímetros de mercurio. Este paciente todavía presenta valores cercanos a la normalidad, ¿no? Está en el límite inferior de la normalidad. ¿Listo? Muy bien, esto es el ingreso.
¿Qué pasa con este paciente a las 24 horas? Recuerden que aquí ya tenemos un paciente con máscara Venturi a FIO 50. Que eso significa, cuando un paciente lo tengo a Venturi a FIO 50, que en el flujómetro lo tengo que poner a 15 litros, que es lo máximo de FIO y de oxígeno que puedo dar por sistema Venturi, ¿no? A pesar de que está con Venturi, ¿qué veo en esa gasometría? A ver, en la de emergencia. Perdón, en la que se hace las 24 horas. Romina Núñez. Sí, doctora. Podemos ver de que el pH, bueno, pues está dentro del rango y que la PSO2 también está en el rango normal y que la presión arterial de oxígeno sí está disminuida. ¿Y eso qué le llama la atención? ¿Qué cosa le quiere decir eso, doctora? Doctora, ¿podría volver a repetir la pregunta? ¿Qué No lo cosa hemos le escuchado. quiere decir eso, doctora? Que la presión arterial de oxígeno sigue disminuida. ¿Cómo se llama eso? ¿Hipoxemia? ¿Está dudando, doctora? ¿Cómo se llama cuando se disminuye la presión arterial de oxígeno? ¿Cómo se define como? ¿Hipoxemia? Hipoxemia, doctora. Bien. ¿Qué le llama la atención ahí? Doctora, le escucho. ¿Qué le llama la atención? Eh, bueno, doctora, como le comenté, que la PO2 está baja y que pues el pH, bueno, sí se encuentra al límite. Sí, Por- doctora, eso se lo escuché perfectamente, pero ¿qué le llama la atención? ¿No le llama la atención que un AGA que inicialmente estaba FIO 21, donde estaba con una hipoxemia moderada, a pesar del oxígeno que le hemos puesto al paciente con Venturi a FIO 50, cómo se mantiene el oxígeno? El oxígeno sigue bajo, pero subió en comparación al ingreso. Pero doctora, ¿está o no está corrigiendo la hipoxemia? ¿Cuáles son los valores normales de oxígeno a nivel arterial? De 80 a 100, doctora. ¿Está dentro de los valores normales, doctora? No, no, doctora. No, entonces, si no está dentro de los valores normales, ¿está consiguiendo la finalidad de corregir la falla respiratoria en el paciente? No, no, doctora. Entonces, eso es lo que llama la atención, pues, doctora, que a pesar de que el paciente se le coloca el oxígeno, persiste y no corrige la insuficiencia respiratoria. ¿Y eso qué me quiere decir como médico a mí? Que hay algo, que existe algo que no permite la adecuada corrección y que a pesar que yo le estoy dando oxígeno a mi paciente, no permite la corrección adecuadamente. Esa es la idea, doctores, cuando se les pide interpretar pruebas. No quiero que me digan valores. Yo veo los valores. Pido interpretación. Ustedes tienen que interpretar y qué cosa les quiere decir la prueba. La idea no es pedir pruebas por pedirlas. La idea es saber cómo interpretarlas. Porque pedirlas, cualquiera las puede pedir, hasta la de seguridad. Pero la idea del médico es saber cómo interpretarlas y a qué me lleva esto. Les voy a pedir que por favor, dentro de lo que es el nombre con el que ingresan al Zoom, cambien a nombres completos con apellidos, por favor, porque hay nombres que dicen iPhone y iPhone de Piero, que no sé de qué cosa, cuál es el nombre de los alumnos de esos, correspondientes a esos teléfonos, ¿ah? Luis Polo, Sí, doctora. ¿cómo está el PAFI a las 24 horas? Ha disminuido en comparación a la anterior gasometría. ¿Y cómo se llama eso, doctor? Ya que está en 150, debe estar en una disfunción respiratoria severa, Disfunción respiratoria severa. ¿Cómo se llama la mesa redonda, doctor? distrés respiratoria. Distrés respiratorio. Tu paciente se ha distresado, ¿ok? Listo. ¿Qué, ¿Cómo se clasifica el estrés respiratorio, doctor?
eh, como preservado, leve, moderado y grave. ¿Preservado? ¿Qué criterio se está utilizando? ¿El del consenso americano europeo o el de Berlín? ¿O el de Canaday? Estaría seguro. ¿Mm? No, no estoy seguro, doctora. Entonces, ¿cómo me puede hablar de preservado, moderado y severo? ¿En base a qué? Omar Falcón, Sí, doctora. dígame, su compañero habla que el paciente está en distrés respiratorio, paciente que está presentando un síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Cómo se clasifica el síndrome de distrés respiratorio agudo? No lo sé, doctora. Doctores, ¿ustedes no revisan los temas antes de entrar a los cursillos? ¿Alguien que sepa? Dime, Renzo. ¿No estaría en una moderada porque está en el rango de 100 a 200? ¿Qué criterios estás utilizando? ¿Qué definición? Doctor, no se le escucha bien, se le escucha más bajo. ¿Qué criterios está utilizando, doctor? ¿Qué definición? No se le escucha, doctor. Doctor, ¿qué criterios está utilizando para definir el leve, moderado y severo? No se utilizan los criterios de Berlín. ¿Cuáles son los criterios de Berlín? Se utiliza más que nada lo que es el PAF. Lo divide en tres, en leve, moderado y grave. Si está en el rango de 300 a 200 es leve, de 200 a 100 es moderado y menor a 100 milímetros de mercurio es grave. Eso es para clasificar la severidad, pero no son los únicos criterios. ¿Qué más criterios tiene Berlín? ¿Verdad? ¿Qué otros criterios incluye los criterios de Berlín, doctor? ¿Criterios radiológicos también? ¿Cuáles son? Todos los criterios. Ah, eh, la radiopacidad, con todo en ambos, en los campos pulmonares, en ambos hemisferios, ¿no? ¿Qué más? Ah, nada, no. Creo que también, o sea, como pide imágenes, también podría ser una tomografía, una tomografía No, no, computarizada. no, no. Estamos hablando primero de criterios, doctor. Dentro de Berlín está lo que viene a ser la terminación de determinar PAFI. Otros son la presencia de infiltrados difusos que comprometan ambos emisores, independientemente de que si lo hace por radiografía o por tomografía. ¿Qué otro criterio incluye Berlín para hablar de definición de ARTS? Sí, pero yo, o sea, me faltó leer lo demás. Berlín tiene una serie de criterios. Solamente el PAFI se utiliza para ver severidad, pero no es el único criterio que utiliza Berlín. Y aparte, actualmente Berlín ya quedó en desuso para lo que es la definición de ARTS. Y también los criterios han cambiado actualmente con una nueva definición que se da en el 2021. Entonces, este paciente, vemos que es un paciente de 55 años que ingresa con un tiempo de enfermedad de 4 días, caracterizado por una clínica de tos, congestión nasal, dolor de garganta, etcétera. Que en 5 días el paciente comienza a presentar disnea progresiva haciéndose de pequeños esfuerzos. Se decide su hospitalización, ingresa con cánula binasal. En el transcurso de 12 horas tengo que pasar de cánula binasal a máscara Venturi y con eso no logro satisfacer o no logro corregir la falla respiratoria de mi paciente. Inclusive hay empeoramiento del PAF. ¿Bien? Entonces, este paciente ingresa con estas imágenes a emergencia, con esta placa de tórax. ¿Qué se
se ve en la placa de tórax? Vanessa Guzmán. Sí, doctora. Podría verse patrón algodonoso también, marcadas áreas de radiopacidad, el borramiento de la línea, bueno, en la zona inferior, Que es una inferior. ¿Dónde están ubicados esas radiopacidades, doctora? en la base pulmonar. ¿En qué base pulmonar? Tenemos dos bases pulmonares, doctora. Derecha e izquierda. En la zona derecha también hay borramiento de la silueta cardíaca. Usted me ha hablado de infiltrados algodonosos. Ujú. ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde los ve usted? En la zona derecha, pulmón derecho. En todo, doctora, en la radiografía no se habla de pulmón derecho. Hablamos de mitórax. Mi tórax, Son, correcto. son parámetros anatómicos. ¿En qué parte del hemitórax derecho lo ve? La zona paravertebral ¿Paravertebral derecha? derecha, ¿Paravertebral o parailiar, doctora? pariliar, doctora, disculpe. ¿De qué lado? Derecho. Sí. ¿Alguna otra alteración? ¿Cómo? ¿Alguna otra alteración? También borramiento de la silueta cardíaca. Aparte de eso, doctora, que no está borrada la silueta cardíaca, ¿qué más? Mm, Eso, doctora. Uy, Dios mío, doctora. ¿Alguien más? Un momento, por favor. Voy a dejar de compartir un momento. Listo. ¿Alguien me da algo más? Aparte de lo que acaba de decir su compañera. Doctora, disculpe, ¿no hay erosión costal? ¿Elevación qué? Erosión costal. Erosión costal. ¿En qué costilla, doctor? Veo erosión costal. Es que por donde está, hay una flecha azul en el hemitórax derecho y por ahí dije, bueno, vamos a revisar y las costillas que tenían partes de erosiones en la corteza y que recuerdo, bueno, por teorías anteriores, que habían vasos que tenían mayor presión y podrían erosionar piezas óseas. Doctor, para comenzar, eso se ve en una imagen de parrilla costal, en una radiografía con incidencia para ver partes óseas. Una radiografía de tórax no cumple con los parámetros o con la técnica para ver partes óseas. Bien, yo puedo sospechar, pero para confirmar tengo que hacer una radiografía con incidencia para partes óseas. ¿Ok? Para comenzar, muchas veces la sobreposición de imágenes me puede hacer pensar, ver, pero por eso tengo que saber primero ver qué cosa hay en mi parénquima pulmonar que me pueda hacer ver erróneamente algún tipo de lesión en partes blandas. Y nuevamente, en esta radiografía no sirve para ver partes óseas ni partes blandas. Bien, partes óseas es radiografía con incidencia para partes óseas. ¿Listo? A ver, ¿alguien más ve algo? Doctora, podría ser que haya, bueno, creo que hay como un patrón de vidrio esmerilado. En una radiografía, doctora, no se puede hablar de patrón en vidrio esmerilado. El patrón de vidrio esmerilado se ve en una tomografía. Estamos primero en la radiografía. Hay infiltrados pulmonares bilaterales con broncograma aéreo ¿Dónde ve broncograma aéreo, doctora? en el hemitórax derecho. ¿En qué Pareciera parte que del hemisferio hay derecho? en el parailiar.
pariliar. Ujú. No, no se ve broncograma aéreo, pero sí se ve lo que usted dice. Doctores, ustedes no ven en la imagen que está más que clara, es una placa mal hecha, ¿no? Pero no ven que tiene radiopacidades o infiltrados de aspecto alveolar o algodonoso, difusos que comprometen casi en su totalidad ambos emitórax. ¿No ven? ¿No observan? El paciente tiene infiltrados difusos, doctores, difusos en ambos hemitórax, de aspecto algodonoso, mal definido. Bien, pero el compromiso es difuso en ambos emisoras, doctores. Es por eso que a este paciente se le hace una tomografía. Y tenemos esta tomografía. Nuevamente, en una radiografía yo no hablo de patrón en vidrio esmerilado o deslustrado. El patrón de vidrio esmerilado o deslustrado se habla en el contexto de tomografía. ¿Qué hay en la tomografía? Se observan consolidaciones y también lo que mencionó mi compañera, el patrón de virus femenino. Lo que se observa en la tomografía, doctores, son lesiones en vidrio deslustrado. Bien, de distribución difusa, como pueden observar, en parches, de localización subpleural o periférica, distribución periférica, difusa, que compromete ambos hemitórax. Esta tomografía fue al ingreso, al igual que la placa, al ingreso de emergencia. A las 12 horas, 24 horas que el paciente empeora en sala de hospitalización, con estas imágenes pasa a sala de hospitalización el paciente. A las 24 horas, ¿qué observan en la tomografía? Broncograma aéreo, ¿Qué más observan, doctor? ¿Qué es lo que les llama la atención, doctores? la consolidación ahora prácticamente abarca todo el pulmón. Eso no es consolidación, doctores. Este patrón de consolidación es una lesión mucho más hiperdensa. ¿No notan que esta lesión, que es como media Zonas de borrada, Crazy Paul. no son zonas de crisis Pavel? Estas lesiones, ¿no ven que estas lesiones en virus de lustrado, que eran en su inicio parcheadas, difusas, cómo están ahora? ¿Han aumentado o no han aumentado? ¿Lo pueden observar? Sí, Ahora doctora, el sí. compromiso es casi total. ¿Lo pueden observar o no lo pueden observar? ¿Ven el compromiso? Sí, doctora. ¿Ven el Sí. compromiso? ¿Ve cómo ha empeorado ese paciente? De una afectación que va en parches, ¿no? Pasa un compromiso casi total de ambos parénquimas pulmonares, de ambos hemitórax. Ese patrón en virus de lustrado se hace difuso, ahora sí, en ambos hemitórax, que inclusive deja apreciar la parte bronquial que se llama broncograma aéreo. Bien, es un paciente que inició con un cuadro con un cuadro de insuficiencia respiratoria tipo 1, con una alcalosis respiratoria en la gasometría, ¿no? Con un PAF inicial en 305, con esas imágenes correspondientes a una neumonía atípica, que en el lapso de 24 horas el paciente requiere más oxígeno, no logramos mejorar o no logramos mejorar la insuficiencia respiratoria a pesar de lo que es 20 y 50%, le hacemos la tomografía y vemos que el compromiso es mucho mayor, es mucho más extenso. Entonces, estamos frente a un paciente que inicia con una neumonía viral y ha empeorado en el lapso de 24 horas. Este paciente ha presentado o se ha distresado. Bien, para hablar de distrés respiratorio agudo, como veremos más adelante, se requiere un factor de riesgo, un factor predisponente. Este factor de riesgo puede ser de causa directa o de causa indirecta. Dentro de las causas directas tenemos las neumonías. Y en este caso, este paciente presenta empeoramiento de los infiltrados, presenta mayor disnea, presenta caída del PAFI,
¿no? Obviamente tengo que sospechar que mi paciente sea distresado. ¿Bien? Y esto, doctores, es en el contexto de una neumonía por SARS-CoV-2. Esto es lo que veíamos todos los días en la pandemia, doctores. Los que trabajamos en pandemia veíamos esto todos los días. ¿Bien? Veíamos pacientes que llegaban con saturaciones normales inicialmente, a las horas requerían cánula binasal y a las 48 horas el paciente terminaba en UCI. Este paciente, doctores, requirió ingresar a ventilación mecánica. Esto es por eso que el COVID ha sido una enfermedad que ha cambiado la forma de ver o de conceptualizar lo que es el ARTS. Bien, esto es un distrés respiratorio del libro. Esto es neumonía por SARS-CoV-2. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dentro de lo que es la definición del síndrome de distrés respiratorio agudo, vamos a ver que es un síndrome en el cual se caracteriza por la presencia de un daño alveolar difuso, en el cual se va a producir un proceso inflamatorio importante en el paciente. Va a haber aumento en lo que es la permeabilidad vascular con presencia de edema a nivel del intersticio alveolar y como consecuencia también a nivel del espacio alveolar, produciendo la ocupación del espacio alveolar. Esta ocupación del espacio alveolar va a contribuir a que la distensibilidad o compliance pulmonar se vea reducida. En otras palabras, van a ser pacientes que van a presentar pulmones endurecidos. Es por eso, si es que en algún momento escuchan a un médico intensivista, dirán, es un pulmón duro para ventilar. Y es lo que se caracteriza en este tipo de síndrome. Este síndrome debe manifestarse, ¿bien?, luego de estar el paciente expuesto a presentar algún factor de riesgo para el desarrollo de ARTS, como veremos más adelante. Dentro de lo que es las definiciones de ARTS han cambiado a lo largo de la historia. Inclusive, como se mencionaba, en el 2021 hay un cambio de lo que es los criterios de definición de ARTS, y esto a consecuencia de la pandemia por COVID-19. ¿Listo? Dentro de lo que viene a ser la epidemiología, aproximadamente del 10 al 15% de los pacientes ingresados en UCI van a cumplir algún criterio para ser catalogados como ARTS. Y aproximadamente más del 20% van a requerir ventilación mecánica. Bien, es obvio que aquellos pacientes que presentan síndrome de distrés respiratorio agudo con parámetros severos son los que van a recurrir o van a necesitar ventilación mecánica con mucho más frecuencia. Bien. La incidencia aumenta con la edad. Bien, hablamos de una incidencia de 16 por 100.000 habitantes en una población de 15 a 19 años, siendo esta incrementándose a ser de 306 por 100.000 habitantes cuando tenemos individuos ya en una población con una edad mucho mayor. En este caso, en individuos de 75 a 84 años de edad. En el COVID esto cambió. Vimos de que esta parte de incidencia, veíamos pacientes jóvenes que al igual que pacientes mayores, tenían que ir o cumplían con criterios de ARTS y terminaron en la unidad de cuidados intensivos. Bien, como ustedes, si vivieron parte de lo que es la pandemia o saben lo que fue la pandemia, obviamente la obesidad jugaba un papel importante en el peor pronóstico de ese tipo de pacientes, ¿no? Como otros factores, como pacientes con enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertenso, etc. Entonces, dentro de los factores de riesgo que yo tengo para lo que es el desarrollo del síndrome de distrés respiratorio agudo, tengo factores directos e indirectos. Dentro de los factores directos, tengo lo que es los de origen pulmonar. A la cabeza, lo que es neumonía, que es la causa más frecuente. Puede ser de origen bacteriano o viral, independientemente. Luego, lo que es neumonías por aspiración, inhalación de humo, traumas pulmonares directos produciendo contusión pulmonar, ¿no? Etcétera. Dentro de las causas extratorásicas o extrapulmonares, que son factores o causas indirectas, a la cabeza, sepsis. Bien. Otros factores de riesgo para el desarrollo de ARTS es el shock,
independientemente si es hipovolémico, distributivo, etcétera, quemaduras extensas, politraumatismos graves, pancreatitis aguda, embolia grasa, etcétera. Entonces, si yo tengo un paciente que puede ser que no tenga clínica respiratoria o presente clínica respiratoria, y en el transcurso de esa enfermedad el paciente presenta de nuevo disnea, trabajo respiratorio importante o empeoramiento del trabajo respiratorio que tenía previamente el paciente y tengo algún factor de riesgo que esté asociado a ARS, cuidado, tengo que pensar que ese paciente se me está distresando. ¿Bien? Tengo que mantener dentro de mis diagnósticos diferenciales la presencia de ARS. Entonces, dentro de lo que es la fisiopatología, como se dijo, hay una injuria inicial, un estímulo inicial, en el cual se va a producir la producción de citoquinas proinflamatorias, entre ellas interleuquina 1, 6 y 8 y factor de necrosis tumoral. Entonces, esto va a producir la quimiotaxis o la adhesión de neutrófilos. Bien, estos neutrófilos van a producir mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias y también de sustancias oxidantes y de proteasas. Todo esto va a producir lesión o daño a nivel de lo que es el endotelio capilar y en consecuencia de la membrana alveolo capilar. Bien, de la misma manera van a haber productos procoagulantes produciendo microtrombosis y hemorragias a este nivel. Debido a esta cascada de sustancias proinflamatorias y destructivas, se va a producir lesión a nivel del endotelio, ¿bien? Y obviamente apoptosis a nivel de los nemocitos tipo 1 y tipo 2. Recuerde que son los encargados de lo que es la producción de surfactante. Y obviamente, si no hay surfactante, hay aumento de la tensión superficial a nivel alveolar. Y al no haber surfactante, se produce colapso alveolar, que empeora aún más la pérdida o la disminución de lo que es la compliance pulmonar, ¿no? Haciendo que estos pacientes tengan menor distensibilidad pulmonar. Dentro de lo que viene a ser el cuadro clínico de lo que es ARS, tenemos que dentro de la fisiopatología tenemos tres etapas, una fase exudativa, una fase proliferativa y una fase fibrótica. No todos los pacientes van a pasar por las tres fases, ¿bien? En una primera fase exudativa o aguda, vamos a ver, como se mencionó, que va a haber aumento o producción de citoquinas proinflamatorias a nivel de lo que es el endotelio vascular, por una injuria inicial. Esto va a producir aumento de lo que es la permeabilidad vascular, aumentando o favoreciendo el pase de líquidos ricos en proteínas a nivel de lo que es el intersticio alveolar, a este nivel. Luego, afecta lo que es la membrana alveolo-capilar, produciendo destrucción, ¿no? Y aumento del pase de estos líquidos a nivel del espacio alveolar. Bien, se pierde la producción o la elaboración de neumocitos tipo 1, tipo 2, bien, se comienza a ver acúmulos de líquidos ricos en proteínas con formación de membrana hialina. ¿Listo? Producción de depósitos de fibrina, etc. Esto es en la primera fase de lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Conforme evoluciona la enfermedad y conforme yo no vaya controlando la injuria inicial, el paciente va a pasar a una fase proliferativa. En esta fase proliferativa, obviamente, ya se habló de la pérdida de producción de surfactante, pero se comienza a presentar ya mecanismos de restauración o reparación en el paciente, ¿bien? Donde se comienza a ver la proliferación de fibroblastos de células alveolares tipo 2 y la transformación de estas a células alveolares tipo 1, ¿bien? Comienza ya a verse recuperación de lo que es la membrana alveolo-capilar como de la parte del endotelio capilar, ¿bien? Entonces, la mayoría de pacientes, una vez que se coloca el soporte necesario, el manejo necesario en ese tipo de pacientes, teniendo en cuenta el factor de riesgo desencadenante del ARS, mejoran, ¿no? Obviamente son pacientes que tienen de por sí mal pronóstico una vez que ingresan a la UCI, pero un porcentaje de ellos mejora con el tratamiento. Pero hay un porcentaje de estos pacientes, ¿ya?, en los cuales van a una siguiente fase, a la fase fibrótica,
en donde estos mecanismos reparadores que se dieron en la fase proliferativa se vuelven agresivos para el paciente, en donde esta fase de reparación produce la producción de fibroblastos que van a tener como consecuencia la presencia de fibrosis a nivel de lo que es el intersticio y a nivel alveolar. Esta fibrosis va a producir la pérdida de arquitectura del alveolo, ¿no? Y obviamente la distorsión completa de lo que es el parénquima pulmonar. Son estos pacientes que tienen aumento de la mortalidad, ¿no? Aquel pequeño porcentaje de pacientes que van a ir a una fase fibrótica. Bien, no todos los pacientes van a fase fibrótica, pero tienen que saber que un porcentaje pequeño de estos pacientes, lamentablemente, a pesar del tratamiento instaurado, van a tener este tipo de desenlace. Dentro de lo que viene a ser el diagnóstico o definición de ARDS, como se dijo, se incluyen varios procesos. Un momento, por favor. Entonces, dentro de lo que es la definición de ARDS, comenzamos con una primera definición en el 67, en donde se tiene una serie de pacientes que reúnen características clínicas y radiológicas similares, ¿no? Son pacientes que presentaron hipoxemia severa, que tenían PAFI por debajo de 80, pacientes que tenían infiltrados bilaterales, y que al momento de realizar la necropsia de estos pacientes, se vio que en la parte pulmonar había formación de membrana hialina, y se comportaban de forma similar en los cuadros clínicos de síndrome de distrés que se presentaron en los neonatos por enfermedad de membrana hialina. Es por eso que aquí, en este año, se acuña la definición, el nombre del cuadro clínico llamado síndrome de distrés respiratorio del adulto, en el 67. Luego, en el 88, Murray hace cambios en lo que viene a ser, mejor dicho, agrega criterios en lo que es la definición de este síndrome, donde ya persiste los cambios en lo que es en la radiografía, mantiene la presencia de que son pacientes que tienen infiltrados difusos, ¿bien? Aquí se agrega ya el concepto de PAFI, ¿no? Se incluye que dentro de lo que es la definición se tiene que incluir también parámetros o cifras de PIB. Lo del PIB es la presión positiva al final de la aspiración. Son parámetros ventilatorios que se utilizan en la ventilación no invasiva como no invasiva. ¿Bien? Entonces, Murray establece un score de gravedad en base a estos criterios. Bueno, más adelante se vio de que esto no era suficiente, que aún quedaba mucho por definir o establecer como diagnóstico de ARDS, porque quedaban muchos pacientes que no entraban dentro de esta categoría. Es así que en el 94 un grupo de expertos se reúne y hacen lo que es la Conferencia Americana Europea, donde establecen los siguientes criterios diagnósticos para lo que es ARDS, ¿no? Nuevamente, aquí ya es importante entrar o definir de que ARDS se tiene que definir dentro de la primera semana de que un paciente esté expuesto a un factor de riesgo. Bien, ya se habla de que para hablar de síndrome de distrés respiratorio agudo o síndrome de dificultad respiratoria aguda, bien, tenemos que tener un paciente donde un factor de riesgo para el desarrollo de ARDS, ¿no? Dentro de esa primera semana se presenten los síntomas de mayor requerimiento de oxígeno, dificultad respiratoria, la presencia de infiltrados evidenciados por placa de tórax, etc. Bien, en este consenso se habla de dos definiciones o conceptos importantes. Primero, de lo que es injuria pulmonar aguda y lo otro, establecer el diagnóstico de ARDS.
Este consenso hablaba de que hablábamos de injuria pulmonar aguda cuando el PAFI estaba por debajo de 300. ¿Bien? Y hablábamos de síndrome de distrés respiratorio agudo cuando este PAFI se ubicaba o estaba por debajo de 200 milímetros de mercurio. ¿Bien? Nuevamente se decía que el paciente debía presentar infiltrados bilaterales difusos en la radiografía de tórax. ¿Bien? Y en este consenso se agrega el concepto o el criterio de presión en cuña de la arteria pulmonar. ¿Bien? Y también se decía de que estos cambios o estas alteraciones no deberían explicarse por falla cardíaca o disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Se quita lo del PIB y se queda con ese consenso en el 94. Nuevamente, hubieron muchas críticas con respecto a estas definiciones y pasamos a la definición de Berlín que estuvo en vigencia hasta el 2021. Bien, en el 2012, nuevamente en consenso de expertos se juntan, establecen lo mismo, ¿no? Que hablamos de ARS cuando tenemos un episodio o un factor de riesgo desencadenante que se desarrolle, ¿no? En los 7 días de esta primera injuria. Bueno, se debe ver infiltrados difusos bilaterales, ¿no? Que se ven en la placa de tórax. Aquí ya se incluye que puede ser también en la tomografía. Y aquí hablamos, ¿no? Dentro de los criterios de Berlín, hablamos ya de ARS cuando el PAFI se encuentra por debajo de 300. Aquí se vuelven a incluir que este PAFI debajo de 300 es cuando el paciente se encontraba o bien en ventilación no invasiva o invasiva, con un PIB de al menos 5 centímetros de agua. Aquí se hablaba del PAFI por debajo de 300, pero teniendo parámetros ventilatorios, sean en ventilación invasiva o no invasiva. ¿Bien? Y que estas alteraciones o estos hallazgos no eran explicados por falla cardíaca o difusión del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Nuevamente, en el 2000, mejor dicho, en este consenso en Berlín se hace la clasificación entre lo que es ARS leve, moderado y severo. ¿Bien? Donde hablamos de ARS leve si el PAFI estaba entre 300 y 200, ARS moderado entre 200 y 100 y ARS severo por debajo de 100. De todas maneras, a pesar de eso, hubo muchas deficiencias para el diagnóstico de ARS, sobre todo en aquellos países que no contaban con una gasometría, que no contaban ni siquiera con una placa de tórax, como es en la parte de África. Es por eso que en el 2016 un grupo de investigadores en África hacen un estudio en Kigali, donde llegan a determinar de que para poder hablar de ARS no es necesario tener necesariamente una gasometría con la medición del PAFI. Es que ellos plantean en ese estudio donde se podía utilizar otro parámetro para valorar lo que viene a ser ARS, y en este caso hablamos de SAFI. El SAFI es la relación o el cociente entre lo que es la saturación de oxígeno, que lo puedo obtener en una pulsoximetría, sobre la fracción inspirada de oxígeno o FiO2. ¿Bien? Y ellos plantean de que la definición de ARS podría establecerse cuando tengo valores de SAFI por debajo de 315 milímetros de mercurio. ¿Bien? ¿Y por qué? ¿En base a qué ellos hacen esas observaciones? En que el SAFI tiene muy buena correlación con el PAFI, ¿bien? Hasta cierto punto, ¿no? Yo puedo tener un SAFI de cierto valor y poder predecir mi PAFI en una gasometría. Es por eso que ellos plantean y proponen esta nueva definición para aquellos lugares que no disponen de gasometría o no disponen de otro tipo de medios diagnósticos, ¿no? Inclusive en África hay hospitales donde no existen equipos de radiografía. Es por eso de que ellos plantean de que la ecografía podría ser un instrumento muy valioso para determinar la presencia de infiltrados. Obviamente, la ecografía debería ser realizada por expertos, ¿no? En ese tipo de estudios. ¿Bien? Pero ya se planteó en el 2016 se hizo ese tipo de estudio y que no era necesario tener dentro de lo que es la definición valores o criterios de PIB, que son valores ventilatorios, como ya estoy diciendo, como ya se venía viendo en Berlín, en el consenso del 94, ¿bien? Entonces ellos proponen esto.
Debido a estos estudios o a estas observaciones, debido a la pandemia, ¿no? En el 2021 se hace un nuevo consenso, ¿bien? Y se plantea nuevos criterios diagnósticos para ARDS, ¿bien? Que es la nueva definición global de síndrome de distrés respiratorio agudo. Bueno, entonces ellos pasan a encasillar a un paciente. ¿Cuándo hablo de ARDS en un paciente no intubado? ¿Cuándo hablo de ARDS en un paciente intubado? ¿No? Y cuando hablo de ARDS en el cual no necesito, no tengo AGA, no tengo radiografía, no tengo absolutamente nada, ¿no? Que se puede utilizar la definición en países con recursos limitados, así le hablan ellos. Entonces, Kigali también tiene una revolución en lo que viene a ser la nueva definición de criterios de diagnóstico de ARDS, porque se incluye, ¿no? Aquí de que para hablar de ARDS en un paciente no intubado, tengo que tener un PAFI por debajo de 300 o un SAFI por debajo de 315, ¿no? Siempre y cuando este SAFI sea calculado o el paciente esté con una saturación por debajo de 97. Recordemos que según la curva de disociación de la hemoglobina, los cambios en lo que viene a ser, los cambios en la saturación, no por encima del 7% que se produzcan a nivel gasométrico van a ser mínimos. Bien, entonces, estos investigadores plantean de que este SAFI debe ser por debajo de 315 siempre que el paciente sature por debajo del 20%, ¿no? Y que no necesariamente esté en ventilación mecánica, no intubado. Entonces, eso en el contexto que un paciente sature por debajo de esta cantidad, estando en cánula de alto flujo o un flujo mayor a 30 litros por minuto. O esté ya en un proceso de VNI, ventilación no invasiva, con un PIB por encima de 5. Bien, pero aquí ya se quita lo que es el criterio necesario de tener un PIB para poder hacer el diagnóstico de ARDS. Entonces, ellos plantean que el diagnóstico de ARDS en un paciente ya intubado en ventilación mecánica, con respecto a lo que es la severidad, pasa a ser el siguiente. Hablamos de leve, cuando el PAFI está entre 300 y 200, que se mantiene más o menos los valores que tenía Berlín, y aquí incluyen lo que es el SAFI, ¿no? Hablamos de un ARDS moderado si el paciente tiene un SAFI entre 315 y 235. Bien. Moderado, como ustedes pueden ver, con un PAFI entre 200 y 100 o un SAFI entre 235 y 148. Y grave, cuando el PAFI está por debajo de 100 o tengo un SAFI en el caso de que no pueda tener determinaciones de gasometría por debajo de 148. ¿Listo? Entonces, esto llega a cambiar mucho lo que es el concepto de ARDS. Y muchas veces se decía de que los criterios de Berlín podían dejar de lado el diagnóstico de ARDS en pacientes que todavía podían ser catalogados como un ARDS leve, ¿no? Que no requería ventilación mecánica, pero que ya se estaban distresando. Entonces, igualmente, hay muchas críticas con respecto a estos nuevos criterios, ¿no? Todavía se requiere mayor investigación para poder saber, ¿no? Y poder determinar un gol estándar para poder definir ARDS. Hasta el momento eso no existe. Por eso hablamos de criterios, ¿no? Dentro de esta definición, a base de la investigación de Kigali, se mantiene todavía de que el tiempo de aparición de los síntomas debe ser dentro de una semana de tener un factor de riesgo. 1. 2. Que el paciente, aparte de todo esto, debe mantener o presentar infiltrados difusos que pueden ser evidenciados en la placa de tórax, en la tomografía, y aquí ya se incluye a lo que es la ecografía, siempre y cuando la ecografía sea realizada por un médico experto. Bien, aquí ya también cambia un poco lo que es la nueva definición. Antes se decía que estos cambios no deberían deberse a falla cardíaca o disfunción ventricular izquierda, ¿no? Se quitaba a todos los pacientes que tenían falla cardíaca. Lo que dice la nueva definición es que también se puede hablar de ARDS en pacientes con falla cardíaca o algún tipo de cardiopatía, siempre y cuando, ¿no?, los cambios no se expliquen por la enfermedad de base. Listo, ¿no? Y siempre y cuando se identifique un factor de riesgo para el desarrollo de ARDS. Entonces, ya lo que es el concepto de lo que es la definición cambia, ¿no? Y se incluyen nuevos criterios
a esta nueva definición de lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Listo? Así que actualmente es los nuevos criterios, la nueva definición, la que tienen en la diapositiva. Entonces, una vez que se producen todos estos cambios fisiopatológicos, lo que va a haber en el paciente, como ya hemos mencionado, al haber ocupación de lo que es el intersticio y el alveolo, alteración en lo que es el intercambio de gases, aumentando lo que es el shunt intrapulmonar y aumentando lo que es el espacio muerto alveolar. Esto produce una alteración en lo que es obviamente la ventilación-perfusión, ¿no? Disminución de lo que es la compliance pulmonar, ¿listo? Y hasta un 25% de los pacientes con ARDS pueden desarrollar hipertensión pulmonar en el transcurso o en la evolución de la enfermedad. Que también, si llegan a desarrollar hipertensión pulmonar, tienen un peor pronóstico. ¿Bien? Dentro de la clínica, si tengo un paciente que presenta aumento de la disnea, está taquipnéico, taquicárdico, signos de mala perfusión, inestabilidad hemodinámica, en un paciente que tiene factores de riesgo, sean directos o indirectos, para el desarrollo de ARDS, tengo que plantearme el diagnóstico. Bien, y sobre todo, si a eso se suma que le hago una placa de tórax al paciente y evidencio infiltrados difusos que no se explican por otro motivo, es un paciente con caída del PAFI, un paciente que está en falla respiratoria, que no mejora con oxigenoterapia, entonces estoy frente probablemente a un paciente que se está distresando, como fue el caso clínico inicial que presentamos. Bien, de ahí ver qué factor de riesgo fue el que lo llevó al paciente a estresarse. Nuevamente, es importante una historia clínica adecuada, exploración física adecuada. Dependiendo del factor de riesgo que esté produciendo el cuadro de ARDS, pediré mis pruebas de laboratorio, ¿no? Nuevamente, hemograma, glucosa, creatinina, obviamente una gasometría. Si sospecho que mi causa es infecciosa, PCR, procalcitonina, hemocultivos, etcétera, ¿no? Si estoy pensando que es una sepsis, sobre todo tengo que hemocultivar a mi paciente, tengo que cultivar a mi paciente dependiendo del foco que sea causa de mi sepsis, ¿no? Nuevamente, estudios de imágenes, ya hemos hablado, placa de tórax, tomografía, y con los nuevos criterios de Kigali, ¿no? Ecografía también está dentro de las pruebas de imágenes aptas para poder definir la presencia de infiltrados. Bueno, muchas veces en estos pacientes, sobre todo en pacientes que están en UCI, no es posible obtener muestras adecuadas, ¿no? Y es ahí donde nos piden a nosotros realizar broncoscopía para poder cultivar secreciones de lavado broncoalveolar en caso de que sospeche que es un paciente distresado por sepsis, en el caso de una neumonía. Bien, entonces mi plan de trabajo tiene que ir encaminado en base a lo que yo planteo inicialmente como diagnóstico, ¿no? Y pensando cuál fue mi factor desencadenante. Nuevamente, imágenes de un paciente con síndrome de estrés respiratorio agudo, que vamos a ver en esta radiografía, infiltrados, en este caso, algodonosos, difusos, ¿no? Ilofugales en ambos hemitórax. ¿Bien? Paciente con ARDS. Cabe recordar que las imágenes previas y las que hemos visto en el caso clínico no son patognomónicos de ARDS. Estas imágenes podemos verlas en otras patologías o en otras enfermedades. Si yo veo esto sin tener en cuenta mi historia clínica o mi examen físico, puedo pensar en ARDS. Pero este es un paciente con una neumocistis por neumocócica, ¿no? ¿Cómo se llama? Es una neumonía severa, ¿no? Y no necesariamente es un ARDS. Por eso, para hablar de síndrome de estrés respiratorio agudo, tengo que cumplir con los criterios antes mencionados, ¿ok? Nuevamente, en este caso es un paciente con edema agudo pulmonar, ¿bien? Pero para que vean que las imágenes también pueden ser vistas o pueden estar en otras patologías y no necesariamente significar que mi paciente se esté distresando. ¿Listo? Dentro del diagnóstico diferencial, nuevamente, ya hemos visto lo que es el edema agudo pulmonar, neumonías severas que comprometan ambos campos pulmonares, hemorragia alveolar difusa, neumonías eosinofílicas, vasculitis pulmonar, neumonía organizada, neumonía intersticial aguda, etc. Bien, dentro de lo que son los hallazgos radiológicos y tomográficos, hay múltiples enfermedades que me pueden dar dichos cambios. Pero si tengo un paciente que cumple con un factor de riesgo para el desarrollo de ARDS
se presenta dentro de una semana en que ese factor de riesgo comprometió a mi paciente, ¿no? Y mi paciente tiene, obviamente, gasométricamente caída del PAFI o tengo un SAFI en descenso, tengo que plantearme que este paciente probablemente esté presentando un síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Listo? Dentro del manejo. El manejo de estos pacientes, obviamente, es en una unidad de cuidados intensivos. Estos pacientes van a ir a ventilación mecánica, la mayoría de ellos. ¿Listo? Dentro de lo que es ventilación mecánica, hablamos de una ventilación mecánica, bueno, a ustedes eso mayor cosa les puede generar importancia, pero tienen que saber. Dentro de lo que es ventilación mecánica, hablamos de una ventilación mecánica protectiva. Si alguna vez ven un ventilador mecánico, nosotros programamos lo que es el volumen corriente en el paciente y ponemos un volumen según el kilo de peso del paciente. Se ha demostrado en diversos estudios que volúmenes más bajos surgen mejor beneficio en el paciente que presenta ARDS. Bien, dentro también del manejo ventilatorio, a estos pacientes los colocamos en posición prona. ¿Qué es posición prona? Colocar al paciente boca abajo. Eso mejora lo que es la ventilación alveolar. Bien, inclusive en la época de pandemia, en pacientes que teníamos con cánula de alto flujo, los poníamos en posición prona. Pacientes que requerían oxígeno a altas concentraciones, a alto flujo, en posición prona. A todos los pronábamos y vimos que había mejoría en el manejo de estos pacientes y también en la respuesta ventilatoria de estos pacientes. Obviamente no todos respondían, pero sí la gran mayoría. Bien, es por eso que la pandemia significó un cambio en lo que viene a ser el manejo de estos pacientes. ¿Listo? Aparte de lo que es el manejo ventilatorio, ¿no? El manejo del factor desencadenante de ARDS es muy importante, ¿no? El manejo con corticoides no está demostrado que mejore el pronóstico de ARDS, a menos de que haya alguna patología de base que requiera el manejo, el tratamiento con corticoides en el paciente, como puede ser en el caso de una vasculitis, ¿no? Lo que sí demostró ser muy efectivo, independientemente si tenía o no tenía una patología que requería el uso de corticoides, el uso de corticoides a baja dosis fue en la neumonía por COVID, ¿no? Como ya verán en la clase, el uso de corticoides a bajas dosis mejoró la mortalidad en los pacientes con COVID, ¿no? Con COVID moderado severo. Al inicio no se sabía eso, se ponía pulsos de corticoides a altas dosis, luego se vio con el tiempo que dosis bajas de corticoides ayudaba a estos pacientes para la mejora del cuadro clínico. ¿Bien? Entonces, lo más importante en lo que es ARDS es primero identificar si estoy frente a un paciente distresado. 2, determinar si tiene un factor predisponente. 3, saber los criterios diagnósticos en este paciente. Y obviamente, una vez que identifico a mi paciente, el manejo precoz. ¿Y qué es el manejo precoz? Obviamente, si mi paciente requiere ventilación mecánica, ventilación mecánica. Muchas veces los ARDS leves, en primer lugar, no van a ir a ventilación mecánica, sino van a requerir cánula de alto flujo. Actualmente la cánula de alto flujo es un instrumento o un aparato que nos permite brindar soporte ventilatorio en el paciente a flujos bastante altos. Podemos llegar a administrar flujos hasta 70, 80 litros por minuto. Y con esta máquina podemos lograr garantizar en el paciente FIOS del 100%. ¿Bien? Si tienen alguna pregunta o duda, por favor. Si no hay ninguna pregunta o duda, doctores, eso sería todo por el día de hoy. ¿Bien? Gracias, doctora. ¿Listo? Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora.